Buenos días, buenos días. Yo estoy literalmente, básicamente levantándome. Me levanto, me hago mi café, y me pongo a leer. Trato de hacerlo cada día. Para mí no es algo como que, a ver, les voy a explicar algo. Yo no hago esto porque esto me va a hacer mejor persona. Vamos a decir que soy cristiana, ¿verdad? Ustedes lo saben. Y que esto me va a hacer mejor cristiana o porque esto es lo que está escrito y esto es lo que yo tengo que hacer y si no lo hago, Dios se va a molestar conmigo y todo esto, ¿verdad? Muchos lo hacen por eso. Es como lo tienen que hacer. Para mí, pues no es así. Para mí, yo lo tomo es como un alimento. Cuando yo me tomo mi café, yo leo. Y entonces lo que yo leo te hace reflexionar. Tú lees cosas que de repente no conocías y eso como que es como un alimento, como que alimenta tu espíritu, reflexiono. Hay veces que leo y la verdad es que muchas veces me cuesta entenderlo, como agarrar algo, porque no voy a decir que todos los días es una maravilla, pero hay días como hoy. Yo no estaba pensando hacer este video, pero mientras leía, mientras más leía, digo, Dina, tienes que compartir esto, haz un video rapidito. Lo voy a hacer. En el libro de Hebreos, yo estoy hablando estoy leyendo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos son cartas que se le escribe a la iglesia de los hebreos, como cartas de instrucciones, ¿verdad? Donde habla sobre la fe, sobre el antiguo pacto, están en el nuevo pacto, entonces están ahí hablando y habla, es un poco profundo este libro. Lo estoy leyendo, yo estaba por el libro de, no había llegado al libro de Hebreos, pero le digo por qué comencé a leer Hebreos. Comencé a leer Hebreos porque, a ver, yo estaba en el libro de Gálatas, creo, era donde yo iba, ya les digo dónde iba yo. Pero resulta que yo iba por el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, terminándolo ya, para seguir con Tesalonicenses, de ahí Timoteo, y de Timoteo me llegaba Hebreos. Pero me adelanté unos libros más. ¿Por qué? Porque comencé a leer un libro. Y el libro es un libro pequeñito, por ahí lo tengo, es de oración. De la forma más efectiva de orar, o sea, te da como que es profundo el libro, ¿no? Entonces cita muchísimo el libro de Hebreos en ese libro. Entonces yo digo, bueno, para yo poder estar en sintonía con este libro que estoy leyendo, sería mejor si yo leo al mismo tiempo el libro de Hebreos. Voy a quitarme este gorro porque la verdad es que no es que está haciendo mucho frío acá, lo que pasa es que yo hace años tenía un gorro como este y me fui a viajar al Perú con mi hija, a Bolivia, y ella me lo pidió prestado porque tenía frío ese día. Y adivinen qué pasó, me lo botó. Eso fue en el 2018. Y entonces, y nunca lo había querido reemplazar, o sea, digo, bueno, después lo hago, entonces hasta ahorita que dije, bueno, Dina, ahorita es el tiempo de hacerlo. Y lo hice. Entonces, ya me recogí el cabello, ya estoy más cómoda, entonces, miren, lo que les estaba diciendo, este libro es maravilloso. Yo lo estaba leyendo, estaba en el capítulo 11, siguiendo mi lectura cada día, y cuando estoy leyendo yo digo, wow, increíble, o sea, buena información tiene este libro. Entonces yo, se los voy a leer, ¿por qué? Habla de la fe. Este libro habla de la fe, te la define, no simplemente, o sea, te define qué es fe de una manera muy simple. Aparte de eso, te da ejemplos de personas que han vivido con fe y de las personas que han vivido sin fe, la diferencia entre unos y otros. Entonces, a medida que yo iba leyendo, digo, lo tengo que leer. Ok, yo aquí tengo esta Biblia y es la Reina Valera, pero hay muchas veces que hay veces que el texto es difícil de entender. Entonces yo siempre tengo en mi teléfono, yo tengo la otra Biblia digital y entonces yo comparo las versiones para buscar como que un idioma como más actual. Aquí yo estoy en un idioma este, más fácil. O sea, no un idioma, o sea, el texto, la traducción, o sea, te la ponen como más fácil. Entonces yo voy a leer entre este y este para irles, si veo que hay una parte donde está difícil de entender, yo tengo mi otra versión aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a leer. Comienza. Ok, vamos a decir la fe. ¿Qué es la fe? Yo pregunto, ¿qué es la fe? Ustedes responden, ustedes saben qué es la fe, entonces aquí comenzamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la otra traducción que yo tengo dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Aquí se dice la certeza, usan garantía. En la primera traducción se usa la palabra certeza y aquí se usa la garantía. La fe es la garantía de lo que se espera. Y la certeza de lo que no se ve. Aquí dice, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. O sea, me gusta esta versión, la versión de Reina Valera, porque dice convicción, porque yo uso mucho esa palabra, convicción, que nosotros creer en Dios, creer en Jesucristo, no es simplemente decir yo creo, no es creer.
nada, o sea, así de fácil, o sea, es conocerlo, es tener la convicción de qué fue lo que él hizo en tu vida, de qué fue lo que él ha hecho, ¿sabes? Es tener esa convicción. Y aquí el texto de Reina Valera dice, es la fe, es la certeza de lo que se espera, o sea, tú sabes lo que tú vas a esperar. Yo tengo la certeza que yo voy a recibir esto, ¿sabes? Lo tienes seguro, lo das por seguro, o sea, hay una garantía, lo voy a recibir. Y la convicción de lo que no se ve, o sea, aunque tú no lo veas, tú lo estás recibiendo, tú lo estás esperando, tú tienes esa certeza. Continúo, esta es la definición. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel, aquí nos va a comenzar a dar los ejemplos que yo les dije. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, él va a, o sea, aquí se van a dar ejemplos de personajes, de personas que existieron y que se puede leer en el Antiguo Testamento. Esto no es inventado, es todo lo que se menciona acá son acontecimientos que pasaron en el Antiguo Testamento. Tú puedes, cuando tú comienzas a leer el Antiguo Testamento, tú puedes leer las historias de cada y las personas que se están citando en este texto. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Leo en esta versión, a ver qué me dice, que es el número 5. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc y Elías, no sé si ustedes han leído la historia de Elías el profeta. Enoc, cuando se dice traspuesto o llevado, es porque las únicas personas que Dios se ha llevado, literalmente que como se las levantó al cielo. Elías, Dios vino un carruaje como de fuego con ángeles y se lo llevó. O sea, ellos ascendieron, por decirlo de alguna manera. Enoc también. Entonces está hablando de la ascendencia de Enoc al cielo por la fe. Ahora vamos a leer aquí, continuamos con el 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Este ejemplo de Noé es tan claro porque ustedes se conocen la historia de Noé. Noé, Dios en el medio, vamos a poner, yo soy de los llanos en Venezuela. Bueno, vamos a poner que estás en una llanura y en esa llanura no hay ríos. Y Dios te manda a construir un barco. Eso fue lo que pasó con Noé. Dios lo manda a construir barcos donde no había agua. No había agua cerca de donde estaba Noé. Entonces, pero Dios le da la instrucción de que construya un barco. Entonces, ¿qué hizo Noé? Noé creyó. Noé tuvo fe y aunque no lo vio, aunque no vio, él tuvo la convicción, o sea, de lo que no estaba viendo. Él creyó, él decidió creer en Dios y obedecer, confiar en Él y obedecerlo y seguir adelante con su proyecto. Porque no fue que Dios se le apareció a Noé y comenzó a hablar así, no. Así, por ejemplo, como le aparecía a Moisés. Moisés básicamente se le llama como que fue el mejor amigo de Dios, eran amigos porque Dios lo visitaba muchísimo y Moisés vio a Dios. Pero con Noé escuchó a Dios. Dios le dio estas instrucciones, le dijo todo lo que tenía que hacer. Y Noé decidió creer en contra de toda la gente. Imagínense que la única familia que creyó, o sea, que decidió creer y decidió obedecer fue la familia de Noé. Y ellos fueron los únicos salvos. Tenía a todo un pueblo, a toda una ciudad en contra de él. Tal vez le decían, tú estás loco, ¿cómo vas a construir tú un arca en plena sequía, por decirlo de alguna manera? No hay agua, no hay ríos, no hay mar. O sea, estamos aquí en el medio de la nada. O sea, ¿cómo estás loco? No decían, no, Dios me lo dijo, pero si ellos no creen en Dios, imagínense, si hay personas que no creen en Dios, le dirán, ¿cuál Dios? Tú lo que estás es loco, Noé. Pero Noé decidió creer, Noé decidió tener fe y se movió por fe. Él, aunque no lo veía, él tenía la convicción de que estaba pasando. Entonces, por eso nos da el ejemplo de Noé. Vamos, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ustedes recuerdan la historia de Abraham, donde Dios le dice que tiene que dejar a su familia y tiene que irse. Dios no le dice a Abraham, mira Abraham, vas a dejar a tu familia y yo te voy a llevar a este lugar. Te vas a ir por aquí, vas a llegar a acá y se llama tal parte, ahí vas a llegar y vas a preguntar por fulanito de tal y fulanito de tal te va a dar el resto de las instrucciones porque yo ya he hablado con fulanito de tal. No, Dios simplemente le dijo, deja a tu familia
y ve a este lugar. Yo te tengo un lugar. O sea, él no sabía a dónde iba. Él iba básicamente confiando en Dios. Donde Dios le decía, párate, tal vez él decía, él me va a decir, o sea, tengo que confiar en él. Entonces, él lo hizo. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de nacimiento sólido de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Esta parte a mí me encanta porque hay un texto, siempre se cita este texto que dice, fiel es el que hace la promesa. O sea, si Dios te ha hecho a ti una promesa, que de seguro la tiene, tienes que creer, tener esa convicción de que Él es fiel. Hay una parte en la Biblia que dice, Dios no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. O sea, lo que Él te prometió, Él te lo va a dar. Él es fiel. Y mira, aquí nos da el ejemplo de Abraham. Porque cuando Dios le prometió ese hijo a Abraham, recuerden que Abraham estaba en avanzada edad y Dios se lo prometió y no fue inmediatamente que pasó. Pasaron años y nada pasaba. Pero Abraham decidió creer y él decidió esperar el tiempo, porque muchas veces Dios nos promete cosas, Dios te habla a tu corazón y tú piensas, nosotros pensamos que es inmediatamente, pero muchas veces no es así, no es inmediatamente. Entonces tengan eso en cuenta. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin... Ok, miren esta parte importante. Todos ellos, estamos hablando de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las conocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Este capítulo 15, aquí está como más enredado. Voy a buscarlo aquí. Aquí da como que muchas explicaciones. Aquí va directo al grano. Ok, voy a comenzar el 15. Pues si hubiesen estado no, aquí. Esto es el 13 el que a mí me gusta, el que me gustó. Ok, voy a leer desde el 12. Por la cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como arena innumerable. Aquí está hablando de la descendencia de Abraham. Después en el 13 dice, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. La parte del verso 13 dice, conforme a la fe murieron. Y esta es la parte que de todo, o sea, es la parte como que en todos los testimonios que te están dando o de los ejemplos te hablan de por fe hicieron esto, o sea, por fe, lo que recibieron por fe. Pero en este pedacito, en el verso 13, te dice, estos conforme a la fe murieron. O sea, ustedes se acuerdan que cuando la descendencia de Abraham, ellos terminaron siendo esclavos en Egipto. Ellos son los que Dios, a través de Moisés, saca a Israel de la esclavitud y los lleva al desierto. Recuerdan, pasan 40 años, pero pasan 40 años porque ellos decidieron no creer en Dios. Conforme a la fe, ellos murieron. ¿Por qué? Recuerden que hay tantos ejemplos en el libro de Éxodo, Deuteronomio, de todo lo que pasó en esos eventos que pasaron. Pero uno de esos eventos, por ejemplo, ellos se quejaban, o sea, veían a Dios, porque Dios, recuerden que cuando Dios estaba con Moisés, él se manifestaba a través de una nube. Ellos podían ver la nube a lo alto. Y ellos, donde esa nube se movía, ahí se movían ellos. O sea, ellos iban dirigidos por la nube. La nube era Dios. Entonces, muchas veces cuando Dios quería hablar, la nube se bajaba y se reposaba en el tabernáculo. Y ahí era donde donde entraba Moisés y pasaba, no sé, horas, días hablando con Dios. Dios le daba instrucciones y después él salía y hablaba con el pueblo. ¿Qué pasa? Que el pueblo, y a pesar de las innumerables ejemplos que Dios les dio de fe, o sea, de milagros, ellos aún decidían no creer. O sea, entonces por eso dice conforme a su fe, porque ellos no creían. Entonces Dios a la final les dijo, ¿saben qué? Ustedes, hasta que no muera el último de esta generación, no van a ir a la tierra prometida, porque este pueblo no quiere creer, no creyó en él. Era rebelde. Recuerden que cuando Moisés subió a la montaña y estuvo ahí por mucho tiempo, el pueblo se desesperó, aún ellos sabiendo que Moisés estaba hablando con Dios. Ellos se desesperaron y ¿saben qué hicieron? Lo peor hicieron. Ellos decidieron hacerse su propio Dios. Y decir, o sea, después de que ellos vieron que Dios los había sacado, que había abierto el mar, que ellos habían cruzado, que le había convertido el agua amarga en agua dulce, que les daba pan del cielo, que les había dado de comer, o sea,
tantas cosas que ellos habían visto. Y ellos decidieron hacerse un Dios falso y construyeron el gran, ¿se acuerdan? El becerro de oro. Entonces, claro, por eso dice acá, conforme a la fe murieron. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? Cuando siempre pensamos negativamente, nos estamos quejando, no, pero es que no, pero es que eso es imposible, no, eso no va a pasar, no, es que la situación no, es que no, 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 no y no. Pero Dios te dice, la fe dice, les vuelvo a recordar, la fe dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que estar convencido, convencida que aunque tú no estés viendo aquello que tú estás anhelando, tú lo vas a recibir. Es tener esa convicción, es tener la certeza. Ahí es donde nace esa fe, esa esperanza. Yo voy a recibir todo aquello que el Señor me ha prometido. Yo sé que yo no voy a seguir en este lugar. Vamos a poner el ejemplo. Yo tengo planes de salir. Yo sé que yo voy a salir de este lugar. Yo sé que yo tengo que moverme a tal lugar. Vamos a poner a otro país. Pero no pasa. Pero yo sé que cuando yo hablo con Dios, yo siento esa paz, yo siento que Él me dice, sí, tranquila, ten paciencia, todo va a estar bien. Dios ahí te está dando esa promesa y te está diciendo, yo te lo voy a dar. Pero entonces, mientras tú esperes, tú te vas a poner, conforme a tu fe, tú vas a recibir. Si tú te colocas negativos, como fueron el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, cuando estuvo quejándose, rebelde, te va a pasar lo que le pasó a ellos. A la final, ellos murieron sin ver aquello que lo que Dios les había prometido. Porque conforme a su fe, conforme a la fe, nosotros recibimos. Lo más que tú creas, lo más que tú creas, lo más que tú vas a ver. Tienes que tener la convicción, y es esa convicción que cada día te va a hacer pensar en positivo, te va a dar de decir gracias aunque no lo hayas recibido, gracias aunque no lo estés viendo, porque tienes la certeza de que lo vas a recibir y tienes la esperanza de que lo vas a estar ahí en ese lugar, de que aquello de lo que estás careciendo ahorita lo vas a tener, lo vas a recibir, pero es por fe, es tener la certeza que aunque no lo veas, está ahí, de que lo vas a recibir, esa convicción. Yo estoy convencida, así como Noé estaba convencido de que Dios le había hablado y le había dicho, tienes que hacer ese barco, ese arca. Él decidió creer a Dios, él decidió confiar en Dios. Entonces nosotros, lo único que Dios nos pide a nosotros es que creamos en Él. Cuando tú creas en Él, entonces vas a recibir por la fe. Y también al principio leímos que el que no, o sea, sin fe no puedes agradar a Dios, porque sin fe es como no creer. Básicamente le estás diciendo falso, ya no puedes agradarle a Él. Continúo. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, proviendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastión. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue considerado por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por fe, ellos decidieron conservar a su hijo, aunque estaban violando la ley. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres del pecado. Consideró que el aprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Recuerdan la plaga de Egipto, ¿no? La de la muerte. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe, cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de palabra pasada, necesidad, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Bueno,
Hebreos 11. Si ustedes tienen todavía alguna duda de qué es la fe, yo los invito a que ustedes lo lean, porque les da ese ejemplo, ejemplo tras ejemplo, ejemplo tras ejemplo de qué es vivir en fe. La fe es el escudo que nosotros usamos contra el enemigo. Imagínense un guerrero romano. Usa esos, yo he visto fotos y los escudos, o sea, es como que si lo colocas así, te cubre toda la cara, o sea, la cabeza y parte del cuerpo, o sea, creo que hasta más abajo de las rodillas, o sea, te cubre, me imagino que era pesado, y metían la mano, en una mano llevaban el escudo y en la otra la espada. Bueno, el escudo es esa fe que nosotros tenemos. Entonces, cuando el enemigo te viene, si tú tienes un problema, hay una situación y el enemigo te ataca, el enemigo te tira estos dardos de fuego, y recuerden que el escudo es parte de la armadura cristiana, ¿no? Entonces, y es la fe. Entonces viene el enemigo, te quiere atacar, tú llegas y pasas, colocas tu escudo. Entonces tú dices, no, yo tengo fe, yo creo que lo que el Señor me ha prometido lo va a cumplir. No importan mis circunstancias. Recuerden, cuando el enemigo los ataque y le diga, pero mira, pero tú ahorita no estás recibiendo nada, pero mira, todo este tiempo y Dios te ha prometido esto y mira cómo te tiene. Tú tienes que recordar, entonces te acuerdas de Abraham, que Dios le prometió ese hijo a una edad avanzada y su esposa no solamente tenía edad avanzada, sino que aparte era estéril. Y aún así, después de pasar los años, Dios le dio Isaac, a Abraham. Entonces, la promesa que Dios le dio a Moisés, Dios le tuvo un propósito con Moisés, un niño pequeñito, recién nacido. Por fe, sus padres decidieron esconderlo por 3 meses. Ya sabemos lo que pasa con Moisés, pero Moisés no recibe esa promesa hasta tal vez 80 años tenía Moisés. Cuando él escapa, él pasa como 40 años en el desierto y de ahí, creo que después de eso, otros 40 años, que es cuando Dios lo prepara, pero Moisés estaba en una edad avanzada. Entonces muchas veces esperamos. Hay veces que Dios te da de una, pasan las cosas increíbles, 3 semanas y Dios cumple. Es increíble. Yo creo que fue la semana pasada que les compartí con ustedes el testimonio de esta amiga que estaba en problemas y decidí por 3 semanas ahí yo estando con esta amiga, con el escuadrón de oración que tengo, orando por una misma causa. Queríamos que esa amiga saliera del lugar donde estaba. 3 semanas, Dios la sacó. Ella ahorita está con su papá, felizmente con su papá en Alemania. Entonces, Dios cumple, Dios hace, pero ¿sabes qué? Es tener la fe, es tener esa certeza. Cuando yo decidí ir a donde esta amiga, yo sabía que yo estaba yendo enviada, siendo llevada por Dios. O sea, yo creí en todo momento que había sido enviada y llevada allá por Dios y coloqué todo. O sea, es increíble, pero es como esa relación. Tal vez mucha gente dirá, Dina, tú estás loca, pero yo prefiero ser como Noé, que tal vez lo llamaban loco y él construyó su arca y él y su familia se salvaron. Entonces yo prefiero moverme por fe y no me importa si me dicen loca, si me dicen obsesionada, ¿qué importa? Pero tengo esa relación donde puedo sentir o sea, es como que yo tengo la certeza, tengo la convicción de que mi vida se mueve de acuerdo a los pensamientos de mi padre. Yo sé que yo no tenía planeado hacer este video, no tenía planeado. Es más, estoy recién levantada literalmente. Por lo general yo no llevo maquillaje mucho, pero obviamente no llevo nada. No estoy en mi pijama, pero no tenía planeado hacer esto. Pero entonces Dios sí. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que en este momento se están moviendo. Hay personas que de repente están dando un paso a lo desconocido. Así como Abraham, Dios le dijo a Abraham, ve, deja tu familia y ve a esta tierra. O sea, él no le dijo, no sé exactamente cómo le dijo, pero simplemente le dijo que dejara a su familia, o sea, que tenía que moverse de ese lugar. No le dijo a dónde ir. Entonces, hay personas que en este momento están yendo a lo desconocido y no saben, y tal vez tienen miedo, y tal vez tienen temor. Y este mensaje es para ustedes, para decirles, tengan fe, crean, porque fiel es el que hace la promesa. Él los está guiando, Él los está cuidando. Todo aquello que Él les ha prometido, Él se los va a dar. Muévanse con fe y tengan la certeza, la convicción que Dios está con ustedes, que Dios se está moviendo con ustedes. Y que todo aquello esos pensamientos hermosos que tú tienes, que tú dices cuando lleguemos allá, vamos a tener trabajo, tal vez vamos a tener una vida mejor, tal vez sabes, todos esos pensamientos son pensamientos. Si tú tienes esa relación, que yo sé que la tienes con el Señor, con tu Padre, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, si tú tienes esa relación, es Él el que está colocando esos pensamientos en ti. Es la manera como Él se comunica con nosotros. Entonces Él te está diciendo, ve. Entonces, por eso yo siempre que cuando yo tengo un viaje, cuando yo tengo un proyecto, yo lo primero que hago es orar y ver qué recibo. Si yo me siento positiva, si yo tengo una paz, entonces yo digo, ok, entonces esto va.
Y cuando yo digo, esto va, es porque ya el Padre ha dicho, esto es tuyo. Entonces yo ya lo doy por recibido y simplemente me muevo a donde Él me ha dicho que me mueva. Entonces lo mismo, si tú tienes paz con respecto a ese proyecto, tú ya lo has puesto, se lo has expuesto a Él y Él te ha dado esa paz, entonces ese proyecto es tuyo, entonces ese viaje es tuyo, entonces ese trabajo es tuyo. O sea, simplemente ten fe, ten esa convicción que aunque tú no lo veas, ahorita, no quiere decir que no esté ahí. O sea, ten esa convicción, yo no lo veo, pero está ahí. Yo no lo veo, pero es mío. Yo no lo veo, pero ahí estaré. Simplemente así. Y día a día utiliza tu fe como el escudo para que pares esos dardos que el enemigo te quiere tirar. Porque el enemigo, él está ahí pendiente. Él sabe cómo atacarte. Él sabe cuáles son tus debilidades. Si tú eres una persona que te quejas, uy, ahí él te va a mandar, te va a atacar, te va a decir, mira, pero mira cómo está esto, mira cómo, o sea, te lo va a poner así, te va a dar diferentes escenarios para que tú te aflijas y comiences a quejarte. Pero cuando tú comiences a tener fe y dices, no me importa, yo creo en Dios, porque Él es fiel, porque Él me ama, porque Él me quiere, poco a poco el enemigo se va a debilitar. ¿Y saben qué pasa cuando él se debilita? Que tú te haces fuerte. Te vas haciendo fuerte, que ya a él le cuesta atacarte. Dice, ya no puedo atacar a esta persona por la cabeza con los pensamientos, porque resulta que tiene un casco de la salvación ahí, entonces ahí no entra pensamientos malos. Esa persona es muy optimista, es muy positiva, siempre tiene a Dios, siempre tiene al Padre. Poco a poco, él se debilita porque tú te haces fuerte. Entonces, hoy el video pensé que iba a ser corto, ya casi son 40 minutos. Eso quiere decir que esto es mucha información. Así que yo los bendigo, sigan adelante. Estamos hablando de fe. La certeza, se los voy a volver a leer. La fe es certeza de lo que se espera. Allá donde tú vayas, ten la certeza que lo que el Señor te ha prometido te lo va a dar. Ten la certeza de que vas a conseguir un buen trabajo, algo que te dé estabilidad para tu familia, la convicción de lo que no se ve. Tú ahorita no ves ese trabajo, tú ahorita no ves esa estabilidad, pero está ahí, llegará, está lloviznando. Así que ten fe que el que no tiene fe no agrada a Dios. Y ahí tienes todos los ejemplos, todos, desde Abraham en adelante, te dan muchísimos ejemplos de personas que se movieron por fe. Yo los dejo, que el Señor me los bendiga y bueno, que este video les sirva de, no sé, les sirva de guía y que el Padre haga de ustedes, no sé, les dé esa profundidad que necesitan y que esto los fortalezca, que esta palabra tal vez que sea lo que el Señor quiera que tú escuches hoy, porque tal vez lo que tú necesitas es saber de que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien.